Lo que pasa es que el católico siempre ha repetido mecánicamente lo que ellos han venido escuchando, que la iglesia católica es la iglesia que fundó Cristo, que los apóstoles, que Pedro fue papa, que no sé qué. Pero si ellos se dedicaran a estudiar minuciosamente las escrituras, se dieran cuenta que por ninguna parte la Biblia muestra que los apóstoles pertenecieron a la religión católica o a la iglesia católica. Por ningún lado. No hay una evidencia bíblica que ellos hayan bautizado bebés. Ellos se han puesto a rebuscar versículos, pero ninguno de esos versículos demuestra bautismo de bebés. Por ninguna parte la Biblia muestra de que Pedro dijo que se confesaran ante él los pecados. Ni ningún apóstol lo hizo. Ninguna doctrina católica tiene sustento en la palabra. Absolutamente ninguna. Y eso es lo que el católico tiene que analizar y no ponerse a repetir de manera mecánica lo que siempre se ha dicho. Una mentira se vuelve verdad de tanto repetirla y repetirla y repetirla y repetirla, pero a la postre sigue siendo mentira. No es ninguna verdad. Que la iglesia católica la fundó Cristo, que la iglesia católica la fundó Cristo, es una mentira que se ha venido repitiendo desde que la iglesia católica fue fundada a principios del año 300. Si nos ponemos a estudiar el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje a las iglesias, nos damos cuenta que ningún mensaje dice a la iglesia católica que está en Filadelfia, a la iglesia católica que está en Tiatira, a la iglesia católica que está en Pérgamo, porque ninguna de esas iglesias eran católicas, refiriéndonos a la religión católica. Claro, porque si tenemos en cuenta que la palabra católica significa universal, claro, la iglesia de Cristo es universal. Llegará el tiempo en que esté el evangelio en todo el mundo. Todavía el evangelio de Cristo no está en el mundo, ya la iglesia católica sí está en todo el mundo, pero el evangelio verdadero todavía no ha llegado a todo el mundo. Cuando llegue el evangelio, sea predicado a todo el mundo, es cuando la Biblia dice llegará el fin de este tiempo, el fin de la gracia. Entonces, hermanos, queda evidenciado que la iglesia primitiva no perteneció, no fue católica, no fue romana, porque la iglesia de Cristo no nació en Roma, nació en Jerusalén. Esa es una diferencia enorme que hay que tener en cuenta. La iglesia primitiva no fue católica. Eso es bastante claro, bastante evidente en las escrituras. La iglesia primitiva, ellos no tenían una razón social. Iglesia católica, iglesia pentecostal, iglesia bautista, iglesia adventista, no, ellos no tenían una razón social. Simplemente se diferenciaban, era la iglesia que está en Gálatas, la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Corinto. Esa era la manera de distinguir, pero ellos no tenían una razón social como se debe tener ahora las iglesias por cuestiones de personería jurídica y toda esa cuestión. Así que tú no puedes buscar a la iglesia de Cristo, a la iglesia verdadera, por una razón social. Entonces, los católicos a mí me han preguntado, muéstrame en la Biblia la iglesia pentecostal, muéstramela en la Biblia. Entonces ellos pretenden de que yo busque un versículo y les busque la iglesia pentecostal unida es la iglesia de Cristo. Eso no va a aparecer en la Biblia, porque vuelvo y repito, al inicio la iglesia primitiva no tenía razón social. ¿Cómo encuentro yo a la iglesia de Cristo hoy día? Por la doctrina. La misma doctrina que predicaron los apóstoles es la misma doctrina que tiene que predicar la iglesia de hoy. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Yo tengo que buscar una iglesia que bautice de esa misma manera. Los apóstoles creyeron en un solo Dios. Yo tengo que buscar esa iglesia. Los apóstoles no besaban yesos. Suena fuerte, pero yo tengo que buscar esa iglesia. Entonces, guíate por la doctrina. Hechos de los Apóstoles. Estudia el libro de los Hechos y allí vas a encontrar a la iglesia de Cristo y compárala con las iglesias de hoy.